En contabilidad se manejan varios conceptos. Uno de ellos es el balance, en donde podemos determinar las pérdidas y ganancias. Un balance puede ayudarnos a comparar situaciones eventuales, positivas o negativas. De esta manera obtenemos conclusiones sobre algo y de esta manera encontrar soluciones. Dentro del desarrollo de la historia cultural en Guatemala también suelen utilizarse esos balances. Dentro de la investigación de la historia se pueden relacionar los hechos históricos que encierran la idea de una comunidad nacional en donde se cuentan las historias basadas desde la experiencia propia. En la historia nacional muchas veces se ha omitido a personas que han sido parte fundamental para escribir la historia de Guatemala, como las mujeres u otros protagonistas, en donde la mayoría de veces todo se centra en el Estado. Pero para poder tener conclusiones sobre la historia podemos obtener ambas perspectivas. De un lado, el punto de vista desde el Estado, el poder que ejerce y las disposiciones que coloca la población. La palabra cultura es sinónimo de educación, arte, cultivo y civilidad, con las cuales se generan relaciones que con el tiempo se vuelven una forma de vida. Los actos culturales suelen representar cosas significativas como los rituales o las creencias, que dentro de la cultura de una nación simbolizan algo más que solo ritos e imágenes. Estas son compartidas de generación en generación. La cultura llega a convertirse en mecanismos de control en donde se colocan reglas que controlan las conductas humanas y las personas actúan bajo la influencia de la historia cultural, porque llega a convertirse en parte de la naturaleza. La historia cultural, siendo un campo historiográfico y un conocimiento histórico, provoca que nos interesemos por aquellos aspectos en la realidad social, como de lo que ya está escrito. Por ejemplo, en la época colonial se incluye la escultura, la pintura como los murales o los cuadros y la talla, asimismo las imágenes religiosas. También realizaron estudios arquitectónicos de los monumentos o las iglesias. Estos los intentan agregar para que sean parte de un tipo de historia cultural tradicional en la historiografía guatemalteca. Los trabajos que se centraron en la época republicana mantienen un enfoque en la cultura como una expresión cultivada, y es de esto donde surgen las manifestaciones del arte en general y la participación de las mujeres en el arte. La relación entre cultura, nación y poder ha producido obras de interés en la producción intelectual. Lo más interesante fue la historia intelectual. Su principal forma de expresión es la incorporación de obras sobre individuos, movimientos ideológicos y asociaciones en determinadas épocas. Todo esto da lugar a un debate sobre cuestiones relativas a la construcción del poder político y las búsquedas de la libertad de expresión a través de las leyes o el derecho. Pero más allá de la herramienta para legitimar las desigualdades, ¿qué hizo que esta generación de intelectuales escribieran sobre estas ideas? Aún no se sabe exactamente por qué, pero Luis Taracena, autor del libro La historia cultural en Guatemala, una cenicienta historiográfica, dice que probablemente es para comenzar a incidir en una especie de historia cultural, la cual puede incorporarse al saber cultural y político del país. La influencia de las estructuras de poder en la ciudadanía y también con el fin de comprender mejor a los transmisores y mediadores. Teniendo como problema que solo algunos comienzan a preocuparse por conocer las políticas culturales a través de los estudios de la historia, así como de recordar que la identidad no es más que una combinación de identidades creadas por la acción social, y que lo verdaderamente interesante es saber cómo funcionan, por qué las personas las usan y qué pretenden lograr con ellas. La historia cultural del país tiene una tradición y, a pesar de los altibajos de su desarrollo, parece contener deseos prometedores para salir de su condición de cenicienta en los libros de historia de Guatemala.